Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a explicar sobre lo que vendría a ser los cálculos de flexión y contacto. Como de flexión y contacto. En este caso, para la selección del material se utiliza un esfuerzo por flexión y un esfuerzo por contacto. El esfuerzo por flexión deriva de una fórmula, deriva del esfuerzo flexionante, que vendría a ser el CT, de la fuerza tangencial por el paso diametral, por el F, que sería el ancho de cara, el J, el K sub 0, que vendría a ser el factor de sobrecarga, el Ks, que es el factor de tamaño, el Km, que es el factor de distribución, y el Kb, que es el factor de espesor, y el Kv, que es el factor dinámico. Seguidamente, para llegar a esta fórmula tenemos que hallar el K sub 0. El K sub 0 se halla según las máquinas impulsadas que existen de nuestro problema. Y en este caso nuestra continua en el caso de nuestra continua nos dice que el tipo de materia, dice que el tipo de máquina que estamos usando es una bomba rotatoria para una empresa de agua y se espera un uso discontinuo y utilizando turbinas de gas. Para eso buscamos en la tabla las máquinas. ¿Qué uso va a tener? Va a tener un uso en la cava, va a ser una bomba, porque es una bomba y agitadores líquidos, por eso le pongo choque ligero. Luego el factor, en la otra tabla vamos a poner usamos el tipo de, en este caso yo le puse al K, al cabo 1.25, porque es uniforme y a la vez tiene un choque ligero. El choque ligero porque viene a ser de agitadores y un uniforme por el uso que se le da. Luego ponemos en el caso S. Para todos los casos va a ser 1, ya que nuestro paso diametral en el problema, nuestro paso diametral es mayor a 8, tiene el nosotros 6 de 10, por tanto va a ser 1. Luego el Km viene a ser una fórmula donde se utiliza el factor de proporción del piñón y el elemento del engranado. Para esto, para hallar el factor de proporción del piñón, buscamos el ancho de cara, que sería el F. En nuestro caso, el ancho de cara va a ser 1.2, según nuestro problema previamente hallado para el trabajo en Inventor, que nos da 1.2. En este caso le pusimos al KM, este número que nos da acá, se utiliza cualquiera de estas fórmulas según el tamaño. Por ejemplo, si es 1.2 va a estar en medio de 1.0 y 15, por tanto va a estar en esta fórmula. Utilizamos esa fórmula, como podemos ver acá. Apliqué esta fórmula y me da que el KMA va a ser 0,146. Y luego hallamos el CPF, lo hallamos según nuestro problema. En nuestro problema nos va a indicar que va a ser nos dice que va a ser engranes comercialmente cerrados. Por tanto, buscamos en nuestra tabla, si nos dice comercialmente cerrados, utilizamos esta fórmula. Con esta fórmula nos da nos da un número que sería este número de acá, reemplazando la fórmula. Luego estos tres números se van a sumar con el 1 y nos va a dar el total del KM, que sería 1.19. Luego, ¿qué otra cosa luego el siguiente sería el KB? El KB es un factor que nos da en la pregunta. En este caso, en la pregunta nos dice que el KB va a tener valor de 1.5.
Ahí nos dicen que el KB va a tener 1.5. Luego tenemos el K sub B. K sub B. Para el K sub B tenemos que usar una fórmula de velocidad de línea. En este caso, como estamos buscando el esfuerzo del piñón, en este caso se utiliza esta fórmula que vemos acá de velocidad de línea, que va a ser pi por n minúscula p, que se van a identificar las revoluciones por minuto del piñón, por el diámetro de paso sobre 12. Por fórmula este número nos da un tanto de 1600. Este número de 1600 lo reemplazamos acá y buscamos dónde puede estar. Estaría entre 800 y 2000. Por tanto, le ponemos un número de claridad 9, que va a ser un intervalo en medio de ambos. Este número 9 que nos ha salido, lo buscamos en la tabla de acá, que sería el Q9. Buscamos nuestra velocidad, que era 1600, que sería aproximadamente por acá, llegando a la tabla de 9, y nos va a dar un número, no tan exacto, pero lo asumimos que es 1.31. Luego, para el dato, esta fórmula, ahora que tenemos estos datos, reemplazamos en la fórmula y ahí tenemos el ST. Una vez tenido el ST, tendríamos el KR, pero para el KR tendríamos que usar una fórmula para el J también. Para el J tendremos que ir con el número de dientes del piñón y del engrane. Y nos va a dar un número de J. En este caso, nuestra J aproximadamente con el número que tenemos, de que nuestro número de piñón va a ser 18 y el engrane va a ser 41, nos da aproximadamente le pusimos que el J va a valer por fórmula, nuestro J está valiendo 375. Ese sería nuestro valor en esta tabla de acá que le podemos observar, 3.75, ya que tenemos 41 y 18 números del engrane y del piñón. Luego, una vez hallado el J, tendríamos que utilizar esta fórmula, ya que reemplazamos en la fórmula, reemplazamos estos datos que ya tenemos previamente, que hemos hecho con las tablas, nos va a dar el ST. Este número ST va a ser multiplicado por el KR, el SF sobre el YN. Para esto el CR va a ser el YN. Primeramente, para hallar necesitamos hallar el NC, que va a ser 60 por fórmula, por la duración de vida. En este caso el problema nos dice cuánto de vida va a tener nuestro tipo de material. Nos dice que va a tener que durar, en este caso no nos especifica cuánto, no nos especifica el tiempo de vida. Por tanto, no nos especifica el tiempo de vida, por tanto nosotros asumimos, si no tenemos el tiempo de vida, vamos a asumir que va a ser 60.000 por fórmula. ¿Por qué 60.000? Porque nuestro tipo de material vamos a hacer que dure más que todos, o sea, estamos haciendo que nuestro material va a durar más. Por tanto, luego ponemos el N. En este caso, como estamos haciendo el piñón, vamos a poner el piñón, la revolución del piñón, que va a ser en este caso, si estamos hallando del engrane, va a ser de 1600. La velocidad de giro del engrane y del engrane. Luego de esto reemplazamos en esta fórmula y nos da el NC. Este NC luego va a ser reemplazado por el número de vida. Acá lo hallamos 60.000, pusimos porque era bombas, o sea, con este número de vida nos puede dar, ya que nuestro no nos da en el problema, pero tenemos como dato adicional que va a ser bomba de agua, por tanto lo ponemos como bombas y compresores, y ponemos 60.000 porque va a ser un factor en el cual nuestro tipo de material va a tener una larga duración, asumiendo que nuestro material va a ser durable y de calidad, va a tener 60.000 de horas. Luego representamos esta fórmula. Una vez desarrollada la fórmula que está acá, que es la que vimos, esta fórmula nos va a dar números muy grandes.
y el cual lo vamos a asumir con un 10 elevado a algo. En este caso nos dio 5,76 por 10 a la 9. Este número de 5 lo introducimos en la rayita que tenemos acá y por 10 a la 9 en la línea de 10 a la 9 usamos el yn superior para hallar el dato. Podemos hallar tanteando con la parte derecha, con los datos con la parte derecha, pero en este caso ponemos el yn reemplazado en esta fórmula. Acá lo tengo escrito donde hemos reemplazado la fórmula y nos da que el yn va a valer 0.95. Una vez teniendo estos datos solo faltaría el cr y el cf. Para esto el cr va a ser nuestra confiabilidad. En el problema nos indica que nuestra confiabilidad va a ser la máxima. Por tanto, asumimos este dato que va a ser 1.5, que es el máximo. Luego de esto, el CF va a ser un factor de seguridad que va a ser 1. Es un factor de seguridad que nos da que va a ser 1. Multiplicando todo nos va a dar un número. Este número que nos da en PSI. Por tanto vamos a dividir entre 1000 para que nos dé en KSI, porque las tablas de flexión y picadura están en KSI. A este le vamos a dividir y dividimos y nos da entre 1000 para que sean KSI. Y tenemos el esfuerzo por fricción. Ahora pasaremos al esfuerzo por contacto. El esfuerzo por contacto es similar al esfuerzo por fricción en las fórmulas, ya que solo cambiar el orden para llegar al LSC, que en otro caso era el ST. Para este caso tenemos hallado previamente el WT, que sería la fuerza tangencial, el K sub 0, que vendría a ser la fuente de potencia en las máquinas que según hemos usado, el KS, que viene a ser el factor de tamaño, el KM, que es el factor de proporción del piñón o engrane, el KB, que nos da con la velocidad lineal, y el F, que sería el ancho de cara, y el dp, que sería el diámetro del piñón. Luego solo nos faltaría para allá el cp, que es un dato que no tenemos, y el i. Ahora para hallar este número del cp, el i, vamos a ir a una tabla. Esta tabla para hallar el i va a ser como de la relación de los engranes. ¿A qué se denomina relación de engranes? Se denomina la relación de velocidades. En este caso creo que nuestra relación de velocidades nos dio previamente para el trabajo en Inventor, nos dio que nuestra relación va a ser de 2.25. Por tanto vamos a reemplazar, en este caso 2.25 sería por acá, y nuestro número de piñón es 18, por tanto va a estar por acá, siguiendo la línea paralelamente. Va a llegar a un punto donde nosotros asumimos que va a dar un 0.97, asumiendo que nos va a dar. No podemos darle un valor muy alto ni un valor muy bajo. Calculando la línea nos da un 0.97, de 2.25 y de 18 en el número de dientes del piñón. Una vez que tenemos esto para el esfuerzo de contacto, ya lo tenemos. Ahora lo que vendría a ser el CP. Para hallar este CP es necesario saber la tabla. Porque generalmente se utiliza el 2300 asumiendo que el acero va a ser el mejor producto que vamos a usar para nuestro material. Por tanto usamos 2300 en todas las fórmulas que vamos a usar de esfuerzos para la selección del material. En este caso vamos a 2300 y solo reemplazaríamos en la fórmula. Una vez reemplazada en la fórmula, como podemos ver acá en mi continuo, una vez reemplazada en la fórmula tenemos un número. Ese número va a estar reemplazado acá. Ya tenemos el KR y el KF previamente hallado para el otro esfuerzo de flexión, pero nos faltaría el ZN. Para este ZN sucede algo similar como el YN. Solo tendríamos que ordenar. En este caso nos daba que el NC iba a ser 5.76 por 10 a la 9. Entonces reemplazamos acá, 5 puntos estará por acá, por la raya que comienza 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la 9. Este dato que está acá, vamos a usar esta fórmula y nos va a dar el número. Como acá
allí con la fórmula y me da que el Cn va a valer 0.86. Ahora, ya que va a valer 0.86, lo que tenemos que hacer es ahora para el 0.86 solo reemplazar en la fórmula y nos da el número por esfuerzo de contacto. Igual como hicimos con el caso anterior, estos números lo vamos a dividir entre 1000 para que nos pueda dar KSI para poder hallar en la tabla. Luego de esto, nuestro esfuerzo por flexión vamos a reemplazar en la fórmula para ver qué tipo de material necesitamos usar. En este caso el esfuerzo de flexión nos salió 208.2. Este número vamos a buscar en la tabla de flexión. 208.2 es un número muy alto y no existe material para nuestra condición. Ahora vamos a buscar para nuestro esfuerzo por contacto. Nuestro esfuerzo por contacto tiene 170,6. Vamos a buscar en la tabla de contactos. Esfuerzo por contacto o picadura también conocido. Nos dice que cuando 170 va a tener un valor aproximado. Sí va a tener un esfuerzo por picadura. Que cuando choque la línea de acá, vamos a bajar hasta el punto de acá. Siempre es importante que nuestra línea choque mayormente en el grado 1, pero en este caso es 170. No va a poder chocar la línea del grado 1, sino la línea del grado 2. ¿Por qué el de grado 1? Porque el de grado 1 vendría a ser los más económicos. Y por tanto escogemos un material que sea económico, pero en este caso llega al grado 2. Ahora con este número de acá que nos da el grado 2, vamos a bajar la línea que nos dio de 170,8 para que nos dé el número de dureza de Brinell. En este caso nos piden hallar en la continua. Con los datos obtenidos de los cálculos de flexión se ven en comparación con las tablas que no existen materiales para las condiciones que obtenemos. No existe un material para las condiciones que hemos obtenido. Para estas condiciones que hemos obtenido no existe un material. Porque nuestro material no supera, no tiene los esfuerzos que necesita. Un 170 en contacto vendría a ser para el esfuerzo por flexión, pero no nos da, y por tanto asumimos que no tiene ningún. La pregunta 3 que nos indica qué podríamos hacer para que estos materiales puedan tener un material, pero sin cambiar el material que hemos elegido, que es el acero. Para esto tenemos opciones que podría ser cambiar. También una de las opciones puede ser cambiar el material, pero como nos piden hallar con acero, que sea acero, lo que podríamos hallar es bajar la potencia de nuestra máquina para poder tener un cálculo de flexión o picadura o contacto. Porque si la potencia fuera más baja, el número sería más alto, por tanto este número va a ser más bajo. Este va a ser más alto, por tanto estos números van a ser más bajos y por tanto el resultado va a ser menor. Así podríamos decir otra opción sería aumentar la velocidad de giro del piñón para que estos números sean más pequeños y sean de menos magnitud para poder buscar en la tabla. Es una de las opciones también para obtener el tipo de material de acero, para que sean de acero. Y eso es lo que diríamos. Muchas gracias.